A ver, Álvaro, ahí me escucha. Buenos días. Los saludamos con mucho gusto. De este lado, Carlos Romero y su servidor Marcelo Baylis. Gracias, Carlos y Marcelo. Buenos Ah, días, Álvaro, buenos días. aquí lo tenemos ya. A ver, descríbanos qué están viendo, qué están viviendo y qué escenarios tienen ante esta situación, Álvaro. Sí, como lo comentas, ¿no? La verdad, un panorama muy crítico. Yo te voy a hablar pues por lo que es el sector agrícola, que es a lo que represento. El sistema de presas del Valle del Yaqui está por debajo del 15% y la presa del Mayo pues prácticamente está seca, tiene menos de 1%, ¿no? Ya Sí. la presa en el Mayo La del ya no Mocúzari. le sale el agua. La del Mocúzari Sí. ya no sale agua. Ya Entonces, no sale agua. Sí. la mayor parte del valle con cultivos establecidos pues no van a alcanzar a salir en su totalidad con el riego requerido, por decirlo así, para tener un rendimiento óptimo, ¿no? Entonces le sumamos a esto bajos precios internacionales, altos costos, esta falta de agua, y pues sí se ve un panorama muy gris y muy preocupante para el sur de Sonora, ¿no? Sí, que se traduce como, explíquenos, aparte de, por ejemplo, en este momento, ¿qué está cultivado? ¿Va a salir lo que se tiene en este momento? Explíquenos ese proceso, Álvaro, y cómo se traduce esta crisis. Muy bien, la mayor parte del área sembrada es trigo. Sí. Es el principal cultivo en todo el sur de Sonora. Obviamente pues hay hortalizas, hay huertos, hay otros cultivos. En la gran mayoría, yo creo que te puedo hablar de más del 50%, no van a alcanzar a salir con sus riegos necesarios o que requiere esos cultivos, ¿no? Solo alcanzarán a salir una parte que fueron siembras tempranas, que sí alcanzaron a dar Sí. este último riego, por decirlo así, y pues los cultivos que estén cerca de pozos, ¿no? Que puedan dar, Sí. con eso terminar de regar. Pero la mayor parte del valle, te hablo de un área de 48,000 hectáreas que fueron de trigo, y yo creo que la mitad van a quedar con un riego corto. Y eso pues se traduce pues en pérdidas millonarias, ¿no? Ahorita el sector agrícola, principalmente los granos básicos, estamos pasando por un abandono, ¿no? Por un abandono por parte del gobierno federal. Toda la política pública que había hacia el campo y hacia los granos básicos, hablo de trigo, maíz y sorgo, desaparecieron, nos dejan a un libre comercio con importaciones y pues simple y sencillamente los precios ahorita internacionales no dan para cubrir el costo de producción, poniéndonos en una desventaja muy desleal o desfavorable para los productores nacionales, ¿no? Sí. Álvaro, entonces, pues las situaciones, y a ver nada más, no van a alcanzar a salir. ¿Qué va a pasar con esas extensiones? O no sé cuántas toneladas tenían calculadas extraer de esta extensión. ¿Se echa a perder o es de mala calidad o qué pasa con ello? No, mira, te voy a dar un contexto. Los rendimientos en el Valle del Yaqui y del Mayo oscilan dependiendo obviamente del clima, hablando de trigo, de 6 hasta por arriba de las 7 toneladas por hectárea, cuando un ciclo es de óptimo clima y condiciones se dan, ¿no? Al faltarle un riego, obviamente no se pierde. Lo que va a afectar es el rendimiento total por hectárea. Bien. Sí. Entonces, si hablamos de 6,5, que ha sido más bien la media en los últimos años, pues estaríamos hablando en el Valle del Mayo de un rendimiento de 5,5 o hasta 5 toneladas por hectárea. Pero lo que te comento, si con un buen rendimiento que tuvimos el año pasado, que la verdad fue lo que salvó a los productores, la gran parte de no quedar con adeudos hacia la banca, pues imagínate, este año está más bajo el precio, el costo prácticamente fue el mismo el del año pasado y costo de producción, y con un rendimiento inferior al ciclo pasado, pues este año sí se ve muy crítico, ¿no? Para el sur de Sonora, y pues principalmente la economía acá es agropecuario, agrícola, ¿no? Depende mucha parte del gobierno, el comercio de la economía de la agricultura.
Álvaro, buenos días, le saluda Carlos Romero. Buenos días, Carlos. Hace un tiempo estuvo por acá el secretario de Agricultura Villalobos, em, pues de cierta manera haciendo algunas actividades, sinergia con productores y otras autoridades estatales, entre ellas el gobernador Alfonso Durazo. En esa reunión que yo recuerdo muy bien, se, se planteaba el titular de la Secretaría de Agricultura, pues la reconversión de cultivos como una de las alternativas, ¿no? Me parece que no debe de ser algo fácil, pero pues de alguna manera ustedes también lo escucharon, lo vieron. ¿Qué, qué, digamos, qué resultado podría tener esto, Álvaro? Sé perfectamente que el agua se necesita para todos los cultivos, pero hay unos que necesitan más que otros el agua, ¿no? Sí, claro, te respondo, Carlos. Mira, es un tema muy complejo. Claro que nosotros como productores, pues, ¿qué más quisiéramos que tener un mosaico más amplio, ¿no?, de cultivos, y la reconversión se ha dado, pero no es tan fácil como lo comentas. Para la reconvertir a otro cultivo, que es mucho más caro el establecimiento, por decirte, de huertos, ya sean de nogal, de cítricos, que se dan perfectamente acá, pues necesitas la seguridad del agua. Volvemos a lo mismo, necesitas el factor hídrico. La reconversión va paulatinamente, como todo año con año va creciendo. Creo que estamos más que convencidos, igual que como lo planteó el gobernador, los productores en la reconversión, pero los granos básicos son más que necesarios para cualquier nación. El trigo y el maíz y el sorgo es el origen de la alimentación. Ese no pueden dejar de producirse ni tener un mínimo de abastecimiento cualquier país en el mundo. Son no nomás es para hacer pan, pasta, tortillas. Es el alimento que se le da al sector agropecuario, que es aves, ganado, porcícola. De ahí nace toda la cadena alimenticia, es el origen, repito. Esos cultivos se necesitan y se tienen que seguir sembrando para dar una estabilidad a cualquier país que nombre para su cadena alimenticia. Es un tema de seguridad nacional y así lo debería ver el gobierno. Los países desarrollados y de primer mundo tienen sus almacenajes, sus inventarios de estos granos, y ellos tienen un alto apoyo económico a todos sus productores. Ahorita este año hay inventarios altos en el mundo y por eso está el grano, pues esos precios muy bajos, y la importación ahorita pues es fácil de hacerla para cualquiera de estos granos, pero el año o el tiempo que nos alcance, que haya escasez y aquí en México haya cada vez menos producción, que cada vez va para abajo la producción de trigo y maíz, nos vamos a ver en serios aprietos, ¿no? Ya había y teníamos una política pública que le daba certidumbre a los productores, a la industria, al comprador y al mismo gobierno, que pedimos que eso se retome, que lo volteen a ver. No están viendo la gravedad o los problemas que se nos puede venir como nación. Año con año estamos importando cada vez más granos. Álvaro, entonces el futuro inmediato, es decir, el próximo ciclo agrícola, por ejemplo, no van a sembrar, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos jornales o empleos van a dejar de generarse? ¿Cuánta derrama va a dejar de generarse en este escenario, de seguir las cosas así, Álvaro? Sí, no podemos saber si vamos a sembrar o no. Obviamente las lluvias son cada vez el cambio climático más irregular, por decirlo así, porque te hablo del 2022. Fue extraordinario de lluvias. Tuvimos una abundancia de lluvias, se nos llenaron las presas. De pasar el año más abundante en precipitaciones en la cuenca de nuestras presas, pasamos al más seco. Entonces, ahorita el panorama no pinta nada bien, obviamente, pero cuánto o no vamos a sembrar no lo sabremos, no hasta las lluvias de verano, que son julio, agosto y septiembre, que son las que hacen llegar el agua a nuestros sistemas de presas, ¿no? Sí. En el mayo es más recurrente, la presa es más pequeña y prácticamente con presa llena alcanza para sembrar el valle entero. Entonces aquí en el mayo sí es
una preocupación año con año, porque aquí terminamos un ciclo aún con presa llena y no sabemos si vamos a sembrar el ciclo, el área completa al siguiente ciclo, ¿no? El Yaqui sí tiene más, tiene tres presas y pueden planear cuando hay lluvias en exceso, pueden dejar ahí un colchón, por decirlo así, o un abastecimiento en el sistema de presas que les sirve para el siguiente ciclo. Bien. Pero pues todo va a depender de las lluvias de verano, ¿no? Pero sí, lo que es un hecho es que cada vez son menos los Sí. Por lo más pronto recurrentes las sequías. por lo pronto está ya casi seca el Mocúzari y ya no hay agua para al menos esta actividad. El Mocúzari ya no le sale agua. Ya el vaso que le queda, que son 8 millones de metros cúbicos, ese, por decirlo, es un volumen muerto porque ya no alcanza, ya no llega a la compuerta y no puede salir, ahí va a quedar. Sí. Ya los únicos ríos que se están dando, repito, Sí. es con los pozos que hay en el valle, y pues no, eso no alcanza Sí. obviamente para cerrar el ciclo para todo el área establecida. Bueno, Álvaro, si nos permite, vamos a seguir en contacto. Es un tema obligado a darle seguimiento, la sequía y pues todos los efectos, ¿verdad?, que está provocando. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias a buenos ustedes. días. 8:18, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. No te des... Manténgase informado y en sintonía. Regresamos en un momento a Expreso 24/7. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el arte, deportes, espectáculos y sociedad. Todo esto con el soporte de un grupo de profesionales de la información